Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Hola, hola, Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos los que me estén oyendo. Bueno, aquí estoy en la huertita. Estoy tomando un pequeño video. Ahí está el naranjo. No sé si se ven las naranjitas ahí. El mango al fondo y el plátano, el coco aquí. Bueno, estamos aquí viendo un ratito una cosa que quiero mostrarles, pero estoy haciendo de esta manera porque lo voy a pasar de esta manera. Con un pequeño croquis, un pequeño cuadro sinóptico. Vamos a ver lo que es la gracia. ¿Qué es eso de la gracia? Ya vimos antes lo que es la misericordia. Me hice un pequeño cuadro para mostrarles lo que es la gracia de Dios. Esta gracia de Dios es algo que, contrariamente a la misericordia, tiene unas características bien especiales, ¿sí? Ya vimos que la misericordia de Dios se puede graficar, digamos, la primera parte de la cruz en el madero transversal, digamos, el horizontal. Son los brazos abiertos del Señor Jesucristo que se extienden por misericordia a todo el mundo. Entonces, esta misericordia es un don de Dios que tiene que Dios darle a toda la humanidad. Toda la humanidad es receptiva de este don de Dios que es la misericordia. Los brazos abiertos del Señor se extienden para todos aquellos que quieren creerle al Señor Jesucristo. ¿Sí? La misericordia es un don de Dios para toda la humanidad. ¿Está claro eso? La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Dios hace que salga el sol sobre justos y sobre injustos. Dios hace que haya oportunidad de una persona que compre un carro, si es justo o si es injusto, no importa. La misericordia de Dios es para toda la humanidad. Millares, dice, son tus misericordias día con día, dice el Señor. Entonces imagínense, para toda la humanidad hay misericordia. La gracia no, la gracia es un regalo de Dios, o sea, para mí, y soy hecho hijo de Dios. ¿Por qué es este regalo de Dios para una persona que es hijo de Dios? Para que pueda irse al cielo. Entonces la misericordia es el primer paso. El primer paso es entender que hay misericordia para todo ser humano. Solamente hay que creer en el Señor Jesucristo, creer en la Biblia, creer en el Evangelio, creer todo. Y entonces Dios nos da la oportunidad de ser entonces ¿qué? Hechos hijos de Dios para que podamos ir al cielo. Este es un regalo de Dios, la gracia. Es lo contrario de acá. Esto es un don de Dios para toda la humanidad. Un don de Dios. La gracia es un regalo de Dios solo para sus hijos, para que puedan ir al cielo. ¿Sí? La gracia, ¿qué es la gracia? Hay un concepto sencillo que puedo darles para que entiendan qué es la gracia. La gracia es recibir gratuitamente la adopción espiritual de ser hechos hijos de Dios y obtener con Cristo la herencia del todo para la eternidad. La gracia es recibir gratuitamente la adopción espiritual de ser hechos hijos de Dios. Una vez hayamos pasado obviamente el paso de la misericordia, ¿no es cierto? Nos arrepentimos y todo y aceptamos a Cristo. Y obtener con Cristo la herencia de todo para la eternidad. ¿Sí? Esa es la gracia. Entonces la gracia es que la gracia es un regalo de Dios para que podamos ir al cielo. La misericordia es un don de Dios que es para toda la humanidad, a fin de que se arrepientan. Aquí vemos la misericordia es no recibir el castigo que merezco y que otro recibe en mi lugar, o sea, el Señor Jesucristo. Este es un resumen rápido de la misericordia que voy a hacer ahorita. Jesucristo es el que recibió el castigo que yo merezco. Y entonces Jesucristo fue azotado, fue ultrajado, fue maldecido, fue calumniado, todas estas cosas malas que Él sufrió, todo lo que sufrió en la cruz. Y yo lo debía haber recibido, ¿por qué? Por mis pecados. Nosotros deberíamos recibir estas cosas por nuestros pecados, pero no, lo recibió el Señor Jesucristo en lugar nuestro. Además, no solo eso, recibió todo esto por el pecado, el castigo por el pecado, sino que también murió y fue al infierno en lugar nuestro. Ya vimos de eso, ¿cierto? Esta deuda de pecado, lo que sea del pecado aquí que se canceló en la cruz por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, esto ya fue cancelado. Entonces, esto del pecado ya lo pagó el Señor Jesucristo. En la misericordia es un don de Dios, hay un precio que pagar y alguien lo tiene que pagar. Pero Cristo ya lo canceló, entonces Él tiene misericordia de nosotros, le aceptamos a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador.
Él nos perdona, nos salva, nos limpia de todo pecado para que podamos recibir la gracia de Dios e ir al cielo. Ese es el proceso, ¿sí? En este es gratuitamente, en este hay un precio que pagar y alguien lo tiene que pagar cuando recibimos la misericordia de Dios. Entendemos eso porque nosotros con la conciencia nos acusan, nos dice que hicimos mal y cierto es lo que Dios dice, es cierto, yo tengo que pagar por mis pecados. Como yo no quiero pagar por mis pecados, yo quiero que Dios tenga misericordia de mí, entonces ¿Él qué hace? El castigo lo lleva a Jesucristo y todo este proceso de ir a la muerte, ir al infierno, ya lo pagó el Señor Jesús, ya canceló la deuda de pecado. Yo entonces recibo el don de la gracia para ir al cielo. El precio ya se pagó, alguien lo tiene que pagar, lo pagó el Señor. Acá en cambio es un regalo de Dios, como es un regalo, es gratuito. Recibimos gratuitamente la adopción espiritual de ser hechos hijos de Dios. Es un regalo de Dios la gracia. No se nos cobra nada por lo mismo. Pero aquí hay una gran diferencia. Mientras que en la misericordia hay responsabilidad personal. Todos vamos a ser juzgados de una forma u otra. Hay una responsabilidad personal. Pero aquí en la gracia hay infinitamente mayor responsabilidad para nosotros. Por lo tanto, aquí lo que se nos va a demandar es la entrega personal. Con la misericordia, a toda persona nos va a demandar la entrega personal. En el día del juicio, en el trono blanco, la gente va a ser que abierta los libros, vimos eso, ¿cierto? Los que no hayan creído en el Señor, no hayan aceptado al Señor, van a ser abiertos sus libros en el día del juicio. Y en lo que hayan hecho, en las obras que han hecho, van a ser juzgados. Va a haber una entrega personal que se demanda aquí. Si una persona cree, se va a demandar esto. Pero cuando se trata ya de la gracia, se nos va a cobrar infinitamente con mayor responsabilidad y se nos exige y se espera una mayor entrega. ¿Cómo se puede entender esto? Es simple. Cuando usted está antes de la cruz de Cristo, antes de la cruz, antes de la crucifixión, la gente tenía la ley. La ley decía qué tenía que hacer la persona, como que tenía que hacer los sacrificios, las ofrendas, todo eso que dice la ley, ¿no es cierto? Pero esta gente que tenía antes de la crucifixión de Cristo, la única revelación que tenían, por ejemplo, era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Esa es la única revelación que tenían, entonces de ellos se les va a demandar es de esta parte del Antiguo Testamento antes de la cruz. Pero nosotros con la gracia, ya con la muerte de Cristo, ya recibimos la gracia, se nos va a demandar infinitamente mayor responsabilidad. Y se nos exige y se espera mayor entrega, justamente porque tenemos ya la muerte de Cristo. Él cumplió con eso. Estas personas que en el Antiguo Testamento tenían eso, esperaban que eso se diera. Y ellos esperaban, anhelaban que eso se diera, pero no se dio. Ellos murieron ahí sin ver la salvación del Dios del cielo. Pero nosotros ya conocemos todo esto y la revelación del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento, todo eso nosotros tenemos eso. Entonces tenemos mayor responsabilidad para con el Señor, tenemos mayor revelación. Por otro lado, entienda lo que el Señor dijo, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo a un hombre rico que le dice, el hombre rico le dice, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y dijo, maestro bueno, ¿se acuerdan? Y él dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y ahí le dijo, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué te dicen las Escrituras? Tienes que no robar, no mentir, no dirás falso testimonio. Y este Señor dice que sí, todo eso ha cumplido. Y el Señor Jesucristo le dijo que le amó. A lo que dijo que sí, que había hecho todo eso, que todo cumplió. Él dijo que le amó. Imagínense. O sea, que si era cierto lo que este hombre decía, que había cumplido con todo lo que la ley decía, los 10 mandamientos, tantas cosas. Y le dijo, una sola cosa te hace falta, una cosita. Vende todo y sígueme. Vende todo y sígueme. Y haz tesoros en el cielo, donde la polilla, ni el orín, ni los ladrones miran, ni untan, ni nada daña nada. Pero vende todo y haz tesoros en el cielo. Eso haz. Y este se fue triste, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque tenía muchas propiedades. Entonces, si antes a las personas se les exigía con la ley diezmos y ofrendas, es todo lo que se les exigía. Viene el Señor Jesucristo y nos exige mayor entrega. Vende todo y sígueme. Y esto se cumplió con los apóstoles. Recuerda lo que vimos cuando la Biblia dice que había gente que vendían sus propiedades, vendían sus terrenos, vendían unas casas. Y todo lo que era el producto de la venta lo dejaban a los pies de los apóstoles. Ya vimos eso, ¿cierto? Entonces, esto no se nos exigía antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, no se exigía esto. Todavía no había la gracia del segundo pacto, ¿no es cierto? El nuevo pacto es este aquí, con la gracia del Señor Jesucristo, el nuevo pacto.
El antiguo pacto era la ley y los profetas. Todo esto era la ley y los profetas. El nuevo pacto ya añade mucho más responsabilidad porque añade la gracia dado por la muerte de Cristo en la cruz. Y ahí se nos exige mayor responsabilidad. El Señor entonces dice a cualquier cristiano de ahora, le dice tranquilamente, entonces vende todo y sígueme. Y haz tesoros en el cielo. La Biblia también dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, ¿recuerdan eso? Que hagamos tesoros en el cielo. No hagamos tesoros en la tierra. Si alguno quiere hacerse rico, dice, desista. También dice eso la Biblia. Si tú quieres hacerte rico, desiste. No intentes hacerte rico. ¿Sí? Entonces aquí nos exige mucho más el Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí ahora los diezmos y ofrendas, acá ya no. El Señor dice, no, vende todo y sígueme. Aquí se nos exige mucho más y el Señor Jesucristo tiene todo el derecho de exigir más. Porque Él, ¿qué hizo? Vino del cielo, dejó toda su gloria en el cielo, todo. Lo que Él tenía en el cielo lo dejó. Dejó toda su gloria, dejó todas sus posesiones, dejó todo su rango en el cielo y vino y nació como un bebecito y vino acá al mundo para luego ser crucificado y ser muerto por nosotros, por nuestros pecados, como el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el Señor del cielo, que tenía todo con el Padre, dejó todo por nosotros y vino acá a venir con un bebecito y morir de una forma tan horrible e injusta por nosotros, para ir al infierno, para ser muerto y para morir en lugar nuestro. Entonces, ¿qué nosotros tenemos responsabilidad? Tenemos mayor responsabilidad para irnos al cielo, por la gracia del Señor Jesucristo sobre nosotros. ¿Sí entiende el concepto entonces aquí? Tenemos mayor responsabilidad, mucha más responsabilidad para con el Señor Jesucristo. Lo mismo acá. Antes, en el Antiguo Testamento, a nadie se le exigía que vaya y publique las cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley de los profetas. Nadie le estaba exigiendo eso. Pero viene el Señor Jesucristo acá, ¿y qué le dice? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, aquí no se exige eso, ahora acá no, aquí te exigen. Pues que yo insisto en que una persona en la iglesia hoy día tiene que ver cómo hacer para servir en la obra del Señor. Aunque sea como ujier en la puerta del establecimiento, de la iglesia. Aunque sea para que sea un ujier. Un ujier es esa persona que le recibe en la puerta, ¿no es cierto? Aquí está entrando la persona a la iglesia y nos recibe con los brazos abiertos, le dice bienvenido hermano, venga, siéntese y le va llevando a que se sienten en el asientito. Aquí está lindo, siéntese aquí. Y le lleva a otro, le recibe con los brazos abiertos y lo mismo le lleva por acá y así. Ese es el ujier. O ve a alguien que está llorando y le lleva un pañuelito para que se seque las lágrimas. Aunque sea como ujier, pero alguien de alguna manera tiene que servir el cristiano de hoy. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esto es para todos los discípulos. Acá no se habla de discípulos ni nada. Aquí los levitas, los sacerdotes tenían toda la obligación de servir para Dios. El pueblo no, estaba exento. Pero ellos tenían que servir de su manera con las ofrendas, los holocaustos, los ritos que tenían que cumplir, las fiestas del Señor, todo eso. Pero acá ya es mucho más. Aquí todos en la iglesia se nos exige servir. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces aquí en la gracia tenemos un problema, que antes acá se nos exige la ley nada más, la ley se aplica, diezmos y ofrendas, para que se te aplique la misericordia de Dios, ¿no es cierto? La misericordia, recuerde que esto ha habido siempre desde el principio del tiempo, desde Adán y Eva. La gracia también, pero la gracia no es tan obvia y evidente aquí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, antes que venga el Nuevo Pacto con la muerte de Cristo. Aquí no era tan evidente. La misericordia, entonces todo el tiempo ha habido misericordia. Pero la cosa es que la misericordia, por ejemplo, tiene mucho también que ver con los diezmos y ofrendas. Los diezmos y ofrendas, ¿por qué son? Porque agradecemos a Dios lo que Él ha hecho por nosotros y algo le damos a Él, algo le devolvemos por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces la ley sí se aplica aquí está diezmos y ofrendas. Pero venimos acá y el Señor dice ya no ley, sino que te añade la gracia. Tenemos dos problemas. Tenemos la Biblia, el conocimiento de la Biblia, todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento conocemos nosotros. Y además tenemos la responsabilidad de la gracia, de haber sido hechos hijos de Dios, que nos dé gratuitamente la vida eterna, que podemos entrar gratuitamente al cielo. Es mucha mayor la responsabilidad que el Señor nos pide a nosotros acá. Entonces, por eso hice este esquema, este bosquejo, ¿sí? Entonces, dos cosas en las que sí se parecen estas de aquí, en algunas cosas mejor dicho, es esto, que nosotros no hacemos nada, Dios lo hace. Dios lo hace.
Nosotros no hacemos nada por tener misericordia. Dios es el que tiene misericordia de nosotros. Tampoco hacemos nada por obtener la gracia. Dios es el que nos da su gracia para poder ir al cielo. Ambos tienen un altísimo costo y son inmerecidos. Hay gente que cree que la palabra gracia significa gratis. No significa gratis. Gratis no significa. Gracia es gracia. Recibimos gratuitamente el ser hechos hijos de Dios. Recibimos gratuitamente la herencia de recibir toda la herencia que Cristo va a recibir y ya recibió. Todos nosotros también vamos a recibir lo mismo. Todo va a ser nuestro, todo lo que hay en el mundo va a ser nuestro. Pero eso no es gratis, le costó la vida al Hijo de Dios. Entonces, ambos tienen un altísimo costo, la vida del Hijo de Dios, y son inmerecidas. Ambas también se rigen por la ley. Recuerdan lo que vimos la vez pasada también, que no anuló el Señor ninguna cosa del Antiguo Testamento. Ya vimos eso, que el Señor no vino a abrogar la ley ni los profetas, no vino a anular la ley. Él vino a cumplir con el sacrificio que tenía que cumplirse en él. Pero él no vino a anular nada de la ley. Diezmos, ofrendas, no anuló el Señor nada de eso. Él no anuló eso, no anuló tampoco el día sábado, por si acaso también ya lo vamos a ver otro rato. Todo lo que es la ley más la gracia tiene que cumplirse con nosotros. Bajo la gracia hay mayor responsabilidad. Ambas se rigen por la ley. La ley no ha dejado de ser. Ya vimos eso, que hasta que pasen los cielos y la tierra, dice que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse en la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Así lo dijo el Señor Jesucristo. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para anular la ley, sino para cumplir la ley. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y otra, no son de libre interpretación. No es cuestión de que venga uno y diga, la misericordia es esto y la gracia es este otro, y lo ponga de libre interpretación como le parezca, como le acontezca en su cerebro, imaginarse que son las cosas. Lo que estoy diciendo aquí, todo esto es bíblico, todo esto es bíblico, todo esto es bíblico. Biblia, 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 todo es Biblia. Entonces, esto no es de libre interpretación. Por eso es que hay un problema cuando ahora los cristianos de hoy están diciendo que no hay que diezmar y que no hay que ofrendar. No hay que diezmar y que no hay que ofrendar. Que Cristo anuló, ya no hay que anular y no hay que ofrendar. Yo les pregunto, ¿dónde está eso que Cristo ha dicho? Y no me pueden dar ningún versículo. Se les sale de su propio criterio, de su propia imaginación. No son de libre interpretación estos dos conceptos. Esa es la misericordia y esa es la gracia. Nosotros vivimos bajo la gracia, sí, pero la gracia ya estuvo, ya hubo el momento en que Adán y Eva pecaron, y ya Dios tuvo las dos cosas, la misericordia y la gracia. Por misericordia, Dios no mató a Adán y a Eva ese mismo rato. ¿Recuerdan lo que vimos que se cumplió? Que en el día que del árbol de este tomares del fruto, ese día morirás, le dijo el Señor. Ya vimos eso. Y Adán no vivió más de 1000 años, ¿cierto? O sea, un día de 1000 años. Ya vimos ese estudio. Se cumplió, o sea, es lo que dijo el Señor, que el día que ese árbol tomares, ese día morirás. Entonces, no vivió más de un año, no vivió más de un día, según el tiempo de Dios, que para Dios 1000 años es un día. Y un día es 1000 años. Entonces ya se cumplió eso. Adán no vivió más de un día, no vivió más de 1000 años, no vivió más de un día de 1000 años del Señor. Pero Dios tuvo misericordia y no les mató de una, les dejó vivir y vivieron mucho tiempo. Ahí nomás se ve la misericordia de Dios. La gracia, ¿qué es? La gracia es los vestidos que Él les hizo, las túnicas con las que les cubrió los cuerpos a los dos cuando se vieron desnudos. ¿Recuerda eso? Eso es gracia. Es más que misericordia, es gracia. Ya había gracia en el Antiguo Testamento con Adán y Eva. Dice que el primer sacrificio que se hizo de un animal lo hizo el Señor mismo, Dios. Dios tuvo que matar algún carnero, una oveja, no se sabe qué animal sacrificó el Señor. Y con esa piel de los animales les cubrió a Adán y Eva, les cubrió el cuerpito a los dos, para que no estén avergonzados. Imagínense esa gracia que Dios pone sobre nosotros, sobre la humanidad. Y no nos dejó solos, nos dejó las Escrituras, nos dejó la Biblia para que la estudiemos, para que sepamos quién es Dios, cómo es Dios, lo que Él nos ama, lo que Él tiene, lo que Él desea para nosotros, etc.
Entonces esto quería verlo con ustedes y vamos a dar la vuelta para ver si no se me corta. Ahí. Exacto. Entonces ahí estamos. Aunque sea con el fondo de la casa de mi mami que esté haciéndole construcción. Entonces eso es lo que quería decirles, lo de la gracia de Dios. La gracia de Dios es mucho mayor responsabilidad para nosotros ahora que lo que es la ley como tal, por todas estas cosas que hemos visto. Entonces cuando uno dice, no, es que no hay que ofrendar, no hay que diezmar, no hay que esto, no hay que este otro, entonces empiezan a creer cosas que no son ciertas. Siempre digo que tiene que ver Biblia para saber qué es la verdad y qué es la mentira. Cuando uno tiene Biblia puede decir versículo con versículo, tal cual en tal parte, y entonces dice la verdad con esos versículos. Como le digo, hay personas que dicen, no, es que Cristo anuló la ley, anuló las ofrendas y anuló los diezmos. Y yo les pregunto, ¿qué versículo es ese? Y no me saben dar respuesta. No dicen. ¿En qué parte los profetas, en qué parte los apóstoles dijeron que hay que celebrar el día domingo? No hay ningún versículo que diga eso. No hay nada. Jesús nunca dijo, ya no van a celebrar el domingo. Por ejemplo, esa es otra cosa que debemos estudiar en otro momento. Entonces siempre tiene que haber Biblia para poder entender las cosas y poder conocer cómo el Señor ve las cosas. ¿Sí? Dicho esto, entonces yo creo que con eso ya hemos visto bastante bien de qué se trata la gracia, y con ese cuadrito sobre todo yo creo que se entiende mucho mejor comparativamente lo que es la misericordia, lo que es la gracia, y entonces entendemos mejor todo esto. Dicho de paso, cuando la Biblia dice, y léale bien, cuando la Biblia dice, lea el contexto, cuando la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, no está diciendo que ahora ya no tenemos que cumplir con las leyes de Dios. Lo que dice es que la ley ceremonial de los sacrificios, los holocaustos, todas esas ofrendas para poder obtener el perdón de pecados, eso ya no tenemos que hacerlo, ya lo hizo Cristo en la cruz, por una sola vez y para siempre. Él fue el Cordero perfecto, inmolado por el bien de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio ya se cumplió. No tenemos que nosotros hacer otra vez esa ley ceremonial de sacrificios y ofrendas. A eso se refiere, que no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia. Pero ahora entendemos que es mucho más grave estar bajo la gracia. Es mucho más responsabilidad para nosotros estar bajo la gracia. Dios nos va a demandar a nosotros los cristianos de hoy mucho más de lo que les va a demandar a generaciones pasadas. A nosotros nos va a demandar muchísimo, muchísimo más, porque tenemos más conocimiento, tenemos más entendimiento, hasta la ciencia nos hace conocer muchas cosas que los antiguos no sabían. Entonces tenemos muchas cosas por las cuales vamos a ser responsables ante los ojos de Dios y vamos a tener que responderle por esa responsabilidad que tenemos que afrontar. Sin más por el momento, entonces les bendigo, Dios les bendiga en todo el nombre del Señor Jesucristo. Busquen la palabra de Dios siempre, busquen la inspiración del Señor Jesús que les guíe, el Espíritu Santo que les guíe en todo camino. Oren, pidan al Señor que una palabra del Señor que sea verdadera, que sea real, que sea la de Él, esa sea la que sea impartida para sus corazones. Porque en este mundo, ya saben, hay muchos falsos profetas y vamos a hablar de eso también. Falsos ministros del Evangelio, falsas personas que se levantan y dicen que son de Dios o que yo soy esto, Dios me ha enviado, Dios me ha dicho tal cosa. Hay que tener cuidado, mucho cuidado cuando una persona dice eso, porque lo que diga esa persona tiene que corresponderse con la Biblia, con el Evangelio. Si se corresponde con la Biblia, con el Evangelio, usted tiene todo el derecho de oír a esa persona. Pero si no se corresponde lo que diga esa persona, incluyéndome a mí, si yo le digo algo que no está en la Biblia, que yo le estoy mintiendo, usted tiene todo el derecho de no oírme. Escuche bien lo que le digo, tiene que pedir al Señor en oración que le guíe a toda verdad y que le ponga un siervo bien, fiel y prudente, que le guíe a toda verdad. Una persona que le esté dando el Evangelio del Señor Jesucristo, que le dé la Biblia como es y que le haga conocer las Escrituras como son. Les bendigo entonces y les animo a seguir, a continuar con esta serie de estudios para que conozcan realmente cuál es la voluntad de Dios y cuál es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos otro momento. Chao, chao. Ahí.